El mercado de la vivienda turística ha sufrido una profunda transformación en los últimos años en Andalucía, con una clara tendencia a la especialización en la gestión y a la entrada de actores cada vez más grandes a modo de intermediarios. Esta investigación tiene como principal objetivo realizar un análisis y diagnóstico de los efectos socioespaciales, es decir, la relación entre los espacios urbanos y quienes los habitan y los transitan, efectos que puedan considerarse perniciosos o potencialmente conflictivos de la actividad turística en los centros históricos de Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Este podcast trata de dar a conocer el trabajo llevado a cabo por investigadores de las universidades de Sevilla, Málaga y Córdoba sobre el turismo urbano-cultural en Andalucía, el desarrollo urbano y los procesos socioespaciales ligados al sector turístico en grandes ciudades andaluzas. Un estudio que ha sido financiado por la Fundación Centra en la 11ª convocatoria de proyectos de investigación. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Edición 6. Impactos del turismo urbano-cultural en Andalucía. Desarrollo urbano y procesos socioespaciales ligados al sector turístico en grandes ciudades andaluzas. Para fines turísticos es un fenómeno que empieza a tener una dimensión relevante a partir de 2012. Rubén Iván Díaz Parra, investigador principal, profesor del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Y en el trabajo, pues básicamente hemos comprobado cómo principalmente en estos barrios históricos residenciales, junto a las zonas más comerciales de estas grandes ciudades, por lo general esa reversión del declive demográfico que vinculamos a la renovación urbana y a procesos de gentrificación a partir de la década de los 90 se revierte. Es decir, barrios o grandes, incluso grandes sectores urbanos, históricos, residenciales de estas ciudades, como el norte del centro histórico de Sevilla, o en general el conjunto del casco histórico de Sevilla, el barrio del Albaicín, Ribera en Córdoba, el centro histórico de Málaga, incluso algunos sectores dentro de Cádiz, que es un poco el caso más atípico. Todos estos sectores han ganado población más o menos desde la década de los 90, en algunos casos mucha población, como el caso del Albaicín o la zona del sector San Luis Alameda de Sevilla, y a partir de 2012, que empieza a notarse el impacto de las viviendas para fines turísticas, invariablemente pierden población. Pues yo soy Ángela Lara, soy profesora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla y arquitecta. Lo que pretendíamos, así como objetivo general, es hacer un diagnóstico de los efectos socioespaciales, es decir, sociales, pero con afección en el espacio urbano, de alguna manera conflictivos, un poco perniciosos que pueda tener la actividad turística en algunas de las principales ciudades andaluzas, como son Cádiz, Sevilla, Málaga, Córdoba y Granada. Todos sabemos que el turismo es una actividad fundamental, tanto a nivel de generación de riqueza como de aportación al empleo. Tras la crisis del 2008, también, y la recuperación posterior, adquirió cada vez más peso y ha tenido un papel fundamental, pero esta actividad pues también tiene ciertos impactos dentro de la vida de la ciudad. Entonces los propietarios por lo general han optado por alquilar sus viviendas por meses a residentes temporales. María Barrero, investigadora del Departamento de Geografía Humana de la Universidad de Sevilla. Mientras que las fronteras permanecían cerradas, pero con la idea y el objetivo claro de volver al alquiler turístico en cuanto a las condiciones de movilidad y sanitaria mejoraran, ¿no? Y el caso de Sevilla es muy llamativo porque ha aumentado en 1000 viviendas nuevas, ¿no?
Las viviendas que han dejado el alquiler turístico, las pocas que han dejado el alquiler turístico en el periodo de la pandemia, han sido las gestionadas de manera no profesional y las pertenecientes a los pequeños propietarios que necesitaban sí o sí ese ingreso y bueno, han optado por alquilarlo a largo plazo y bueno, poder seguir pagando la hipoteca en el caso de que la hubiera. Así que la pandemia ha propiciado un aumento de la concentración de la oferta en manos de intermediarios, es decir, ha acelerado el proceso de profesionalización que ya estaba en marcha. Hola, yo soy Juan Mariano Camarillo y soy profesor del Departamento de Geografía Física y Análisis Geográfico Regional de la Universidad de Sevilla. Pues bueno, uno de los elementos principales desde que el grupo de trabajo empieza a trabajar es justamente intentar cuantificar el fenómeno, porque bueno, es una de las premisas básicas siempre intentar incorporar la mayor objetividad posible, ¿no? en estos temas. Entonces, bueno, el objetivo del grupo de trabajo fue trabajar con tecnologías avanzadas de tratamiento de información espacial para integrar el máximo número de fuentes de información que pudieran dar a los investigadores y las investigadoras del grupo de trabajo, pues llegar a las conclusiones más certeras. La necesidad de estudiar el impacto del turismo sobre el desarrollo urbano de las grandes ciudades es actualmente una cuestión prioritaria en Andalucía. Por una parte, se trata de una actividad primordial, creadora de empleo y renta en las principales ciudades andaluzas. Pero por otro, el turismo se desarrolla en entornos que no fueron concebidos para ello, pudiendo por tanto generar conflictos de distinto tipo que se han conocido en los últimos tiempos bajo denominaciones como turistificación, sobreturismo o turismofobia. Esos impactos vienen generados principalmente por los conflictos de uso que se producen entre los residentes de una ciudad y esos espacios, en torno a los cascos históricos, donde la actividad turística es más intensa y donde se puede producir una cierta sobrecarga de la actividad turística, ¿no? En estos años, bueno, pues han surgido conceptos como la turistificación, el sobreturismo, la turismofobia y claro, pues nosotros entendemos que era importante analizar cuáles son esos impactos, cómo se están produciendo, con qué intensidad y cuáles son los patrones que tienen, que los explican de algún modo y que además incluso pueden producir una cierta degradación de la experiencia turística. Cuando se ponen los datos sobre el mapa, pues se observan dinámicas muy potentes, se observan dinámicas como en determinadas zonas de los cascos históricos de Sevilla, Málaga y Granada fundamentalmente, hay manzanas de determinadas zonas muy saturadas. En Sevilla, por ejemplo, toda la zona de la Alfalfa o el eje que va desde la Alfalfa hasta a la Catedral, con manzanas con más del 50, del 60, del 70% del parque residencial de viviendas destinada a viviendas con fines turísticos. Esto implica que hay una reducción del 70% del parque disponible para que vivan residentes o bien en régimen de propiedad o en régimen de alquiler habitual. Son viviendas que se detraen del parque público. Por un lado, se entrevistaron a 30 residentes o vecinos y vecinas de los barrios estudiados, tanto actuales como que ya habían sido desplazados hacia otros lugares de la ciudad o a otras ciudades. Algunos de ellos también respondieron no solo como vecino afectado o residente afectado, sino también como miembro o parte de asociaciones de vecinos o colectivos, movimientos ciudadanos que se han organizado o que de alguna manera han adquirido una postura crítica con el turismo, tanto a nivel de su ciudad, es decir, con la gestión del turismo local, como a nivel regional o en relación a la posición de Andalucía y su vínculo con la economía política del turismo. El pequeño propietario encuentra grandes dificultades para competir en condiciones de libre mercado y ausencia de regulación. Las empresas gestoras que están concentrando la actividad
Ofrecen servicios de lavandería, de limpieza, de atención al consumidor, de marketing y otros servicios de alojamiento profesional. Y además cuentan con software específico que les permite gestionar las reservas en múltiples plataformas y ajustar los precios al máximo. Por ello, si en algún momento ha existido algún tipo de economía colaborativa en esta actividad, se constata que está en vías de desaparición. El otro gran punto que hemos comprobado es que el mercado de la vivienda para fines turísticos está mostrando en la actualidad una fortísima tendencia a la profesionalización. A la profesionalización a través de inversores o de grupos de inversores incluso que tienden a acaparar viviendas como una forma como activos de inversión principalmente, y también profesionalización en el sentido de que se han multiplicado los intermediarios. Actualmente, sobre todo los grandes propietarios, pues demandan una serie de servicios profesionales que funcionan a través de gestoras, que funcionan como gestoras de servicios inmobiliarios, o individuos que se dedican a la gestión y a manejar a través de programas informáticos especializados y de un conocimiento sobre el sector, se dedican a manejar estas inversiones, estas propiedades dentro del mercado de las viviendas para fines turísticos y maximizar sus beneficios. Existe todo un espectro de anfitriones muy distinto, ¿no? Podemos encontrar desde el pequeño propietario que tiene una vivienda o que incluso vive en su vivienda y alquila una de las habitaciones, hasta grandes empresas muy especializadas que manejan una cartera de viviendas de 100, 200 o incluso 300 viviendas, ¿no? También algunos de estos anfitriones contestaron o respondieron a cuestiones como representantes de asociaciones de anfitriones, que de alguna manera defienden o siguen defendiendo la idea de economía colaborativa y altruista y solidaria. Entonces, ahí... Es decir, uno de los principales recursos turísticos que tenemos en los centros históricos tiene que ver con la diversidad de usos, con la riqueza cultural, con la diversidad de población que vive, con la vida urbana, ¿no? Al final la vida urbana es uno de los principales recursos y atractivos turísticos, ¿no? Vamos a Nueva York y queremos conocer cómo viven los neoyorquinos. Vamos a Sevilla, ¿no? Y queremos saber cómo viven y integrarnos dentro de la vida de las ciudades. Claro, si desaparece esa vida de las ciudades, si no tenemos cuidado en proteger y en conservar aquello que hace único y especial nuestro territorio y que forma parte de nuestra cultura y por tanto del atractivo que tienen nuestras ciudades como destinos turísticos, pues de alguna manera estamos acabando con ese recurso, ¿no? Pues obviamente los barrios, la vida pública, del uso público de los espacios, pues se ve modificada. Bueno, más otra serie de cuestiones también de impacto negativo sobre los vecinos que se quedan. En esto, en los medios de comunicación aparecen muchas veces las quejas del vecindario sobre el trasiego que existe de turismo, cómo las tiendas están cambiando por bares por negocios de restauración. Podemos observar, yo creo que eso es una experiencia que podemos tener cada uno de nosotros cuando vamos a nuestros cascos históricos, ¿no? Cómo el uso de los locales comerciales pues también se orienta a unos residentes que están teniendo un perfil tipo y que demandan una serie de servicios que no son los mismos que demandan la población residencial que vive habitualmente sobre un espacio, ¿no? La gentrificación estamos sustituyendo, digamos, al vecino tradicional. Normalmente los más vulnerables a los procesos de gentrificación pues son las capas, digamos, de renta más baja, que son expulsadas de los centros históricos y sustituidas por otros vecinos de rentas más altas, con otro perfil, ¿no? En este caso estamos sustituyendo a un vecino por un no vecino, a un residente por un no residente. Entonces es un proceso diferente que tiene unas características diferentes, pero sí hay toda una corriente de investigadores que vienen de estudiar los procesos de gentrificación, que ahora estudian los procesos de turistificación, entre otras cosas porque son procesos que muchas veces o bien van uno seguido del otro o incluso se superponen.
Si nos ocupamos del periodo concreto de la pandemia, como también hace el estudio, se observa que algunos recursos dejan las plataformas de alquiler turístico para pasarse al alquiler convencional, pero los datos confirman que esta tendencia no fue mayoritaria. Los propietarios alquilaron sus viviendas por meses a residentes temporales mientras las fronteras permanecían cerradas, pero volvieron al alquiler turístico en cuanto las condiciones de movilidad y sanitarias mejoraron. Los datos del Registro de Turismo de Andalucía indican incluso que el número de licencias aumentó durante el periodo de la pandemia. Además, las viviendas que dejaron el alquiler turístico en este periodo fueron las gestionadas de manera no profesional, las pertenecientes a pequeños propietarios, así como las que se encontraban en ubicaciones menos céntricas. Por tanto, se puede concluir, así lo hace el estudio, que la COVID-19 ha propiciado un aumento de la concentración de la oferta en manos de intermediarios, gestores profesionales y corporativos. Siguen abriéndose hoteles, ¿no? La pandemia los paró, paró un poquito el proceso, pero en el momento en el que ha vuelto otra vez las dinámicas a acelerarse, pues no solamente que se están abriendo nuevos, que se siguen reformando, que siguen habiendo proyectos que salen en los medios de comunicación continuamente, ¿no? Que el mercado tiende a una mayor especialización en la gestión y a la entrada de actores cada vez más grandes a modo de intermediario, y esto al final está provocando un desplazamiento de los pequeños propietarios. Son como casi hoteles, ofrecen servicios de alojamiento, de lavandería, de limpieza, de atención al consumidor, de marketing, etcétera, ¿no? Y además cuentan con software cada vez más específico y cada vez más inteligentes que les permite gestionar la reserva en múltiples plataformas a la vez, ¿no? Y además ajustar los precios al máximo. Otro elemento clave aquí ha sido que la pandemia no ha causado la vuelta de un número sustancial de viviendas para fines turísticos al mercado residencial, en contra de lo que podría haber parecido debido al freno a los desplazamientos en el contexto del COVID-19. Los propietarios pues han intentado seguir alquilando mediante alquileres temporales o bien han dejado las viviendas vacías, pero la tendencia al incremento del número de viviendas para fines turísticos en las 5 ciudades objeto de estudio no ha parado en ningún momento, y de hecho el registro andaluz pues muestra cómo han seguido incrementándose hasta la actualidad de forma imparable el número de viviendas para fines turísticos registradas. Son crisis de concentración. En las crisis el capital se concentra, se acumula, aprovecha oportunidades y con la expectativa de negocio pues puede estar ocurriendo que esa expectativa barra oportunidades barra concentración pues haya dado a que ese registro haya seguido aumentando en un momento en el que la actividad estaba estancada, ¿no? Los espacios públicos, sobre todo los espacios públicos de los centros históricos, bueno, pues son una superposición en el tiempo, ¿no?, de valores sociales, culturales, patrimoniales, y que son la base de esa vida social de la que hablábamos antes, que configura la riqueza patrimonial también, ¿no?, ese patrimonio antropológico, digamos, que proporcionan los centros urbanos. La actividad económica se ha profesionalizado y en gran medida ha entrado a formar parte de los nuevos objetivos de inversión del capital financiero nacional e internacional, que encuentra en las empresas intermediarias al aliado perfecto para sacar el máximo rendimiento a sus inversiones. El gran control de la renta y el no tener que cumplir las exigencias de la ley de arrendamientos urbanos en este tipo de alquileres hace muy difícil que se propicie un trasvase hacia el alquiler convencional. Teniendo en cuenta esto, la necesidad de regular y proteger la función social de la vivienda se hace más necesaria y urgente que nunca para frenar el proceso de expulsión y desplazamiento de la población residente
en áreas tensionadas. A través de fenómenos relacionados con los vuelos de bajo coste, las plataformas peer-to-peer que han facilitado, digamos, la entrada, como ahora explicaremos, de nuevas modalidades de vivienda con fines turísticos. Pues todo eso ha hecho que los procesos de turistificación, ya no solo de las áreas monumentales que tradicionalmente o que desde hace ya algunas décadas venían sufriendo un proceso de terciarización y de especialización turística, sino también barrios del entorno, muchas veces barrios que habían sufrido precisamente previamente esos procesos de gentrificación, donde había habido unas determinadas políticas públicas como los planes urban, los planes de rehabilitación integral o de regeneración urbana en los centros históricos. Pues estos barrios que tienen una característica más residencial, de repente se convierten también en atractivos de estos flujos turísticos, ¿no? Que algunas veces decimos que es turismo barato, pero no tan barato. Hay viviendas de fines turísticos que son más caras que una habitación de hotel, o sea que crecen ambos turismos, eso es lo que se observa. Las viviendas con fines turísticos y los hoteles o los apartamentos, la oferta arreglada, se localizan en los mismos lugares. O sea, tienden también a concentrarse, tienden a estar en los mismos lugares, alrededor de las zonas patrimoniales, monumentales, en determinados ejes muy simbólicos de la ciudad, y eso se observa claramente también en los datos. Juan Requejo, que es un gran consultor en estas materias, lo explica de una manera muy sencilla y que creo que todo el mundo va a entender muy bien. Si alguien pretende poner un taller de bicicleta en el tercero izquierda, pues su vecino le va a decir: oiga, no puede poner un taller de bicicleta en el tercero izquierda, la gente no puede subir, bajar la bicicleta por aquí, se va a manchar la escalera, usted va a hacer ruido, esto no puede ser. Tiene que ponerla en el bajo, ¿no?, que es donde están los locales que se habilitan para esa actividad. Bueno, pues ¿por qué entendemos que un uso hotelero, que también tiene impacto sobre la convivencia, que tiene impacto sobre el uso del espacio común, se puede poner en el tercero? Y entonces, por esa línea debería de ir la regulación, ¿no? Probablemente desde un punto de vista urbanístico. Una parte importante de la metodología empleada para el desarrollo de la investigación se centra en la elaboración de indicadores, considerando las dimensiones física, ambiental, social, económica, psicológica y cultural de los destinos turísticos urbanos. El estudio pretende servir de base para estudiar acciones concretas que desde la política pública puedan desarrollarse en un futuro dentro de los instrumentos de planeamiento o de las políticas sectoriales. Todas estas tensiones en torno a las viviendas para fines turísticos, su incremento, su capacidad de generar negocio, ha generado también tensiones políticas que se transmiten, tensiones políticas dentro de los agentes económicos que se transmiten a la política local. La principal, la más evidente, es el conflicto entre la industria hotelera y todo lo que son los intereses en torno a las viviendas para fines turísticos. Estos son dos tipos de negocio que de alguna manera pueden llegar a unirse también a través de la inversión financiera, es decir, tenemos constancia de que hay empresas hoteleras que invierten también en viviendas para fines turísticos. Hay un conflicto de intereses entre ambos sectores, lo cual probablemente es el principal incentivo, el principal motor para que se produzcan modificaciones en la legislación, como las que vamos a ver a lo largo de este año. Eso es un fenómeno que desde el turismo está de algún modo estudiado, ¿no? También para otro tipo de destinos, ¿no? Como por ejemplo los destinos de sol y playa, ¿no? Que tienen un crecimiento y llega un momento
en que empieza un cierto declive en algunos casos, porque en el caso del turismo de sol y playa, bueno, pues uno de los atractivos es el paisaje. Cuando generamos un enladrillamiento, podríamos decir, ¿no? Cuando el paisaje se degrada como consecuencia de la actividad inmobiliaria que está vinculada a la actividad turística, la vinculación entre los procesos inmobiliarios y los procesos turísticos es muy interesante también, y en el turismo urbano también se da. Si nos cargamos el recurso turístico, la actividad turística se ve perjudicada, ¿no? Entonces hay que tener un equilibrio entre la actividad turística y las consecuencias que tiene esa actividad turística sobre el propio recurso. Se han integrado datos de localización de viviendas con fines turísticos, que es muy importante, procedentes de los registros públicos, es decir, donde el registro de viviendas de fines turísticos, donde los propietarios de las viviendas dan de alta su vivienda, con datos de catastro, porque catastro nos da la estructura residencial de las ciudades, y esto es un tema muy importante porque de catastro extraemos el parque residencial de vivienda, es decir, las viviendas disponibles en los centros históricos de las ciudades en los que se realiza el estudio. Y también con datos de padrón poblacional, porque es importante conocer si existe alguna correlación entre las dinámicas de crecimiento e incorporarlo después también con datos de entrevistas y de encuestas que se han hecho a residentes y usuarios de estos espacios. Realmente se hace necesario o urgente la regulación, ¿no? O recuperar la función social de la vivienda, que la despoblación en estos barrios es real, de alguna manera hay que tomar partido y bueno, proponer políticas que sobre todo pongan en el centro la función social de la vivienda. Eso genera también una transformación del paisaje urbano, que lo convierte en un paisaje mucho más homogeneizado, banalizado, a veces incluso con una estética propia ya de esa actividad turística, ¿no? Con ese tipo de locales, ¿no? Bueno, pues para dejar maletas, para comprar comida y bebida 24 horas, o incluso los franquiciados, ¿no? Que eliminan la hostelería tradicional, lo que se denomina también la gourmetización, ¿no? Aparecen esos restaurantes gourmet. Todo eso repercute negativamente en la vida urbana y en la vida del residente, e impide la vida del residente. Claro, por eso decía, las políticas públicas tenemos que ver también hacia dónde se destinan, hacia dónde queremos invertir los escasos y a veces acotados recursos públicos. Sí, a la actividad turística en detrimento de la vida del residente, o si realmente a mejorar la calidad de vida del residente, lo cual probablemente también enriquecerá las posibilidades del turismo, ¿no? Y generará un turismo de más calidad probablemente. Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales. El objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles. La Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural, sin ánimo de lucro, que depende de la Junta de Andalucía. Entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimiento sobre la realidad social, económica y cultural de Andalucía, al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra. Con 20 años de experiencia, la Fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía, en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión, como el Barómetro Andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales, junto a propuestas de reconocida trayectoria, como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización. Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas
y también en la web centrodeestudiosandaluces.es.